digamos, fue un tema muy pensado porque veíamos al inicio de la pandemia las cifras, tú lo decías empezando el programa, las cifras sobre violencia intrafamiliar se incrementaron, entonces hay como unas en los hogares es mucho más difícil y que por eso la violencia se incrementa. Entonces, para dejar que esto no sea mito, que sea opinión, que sea una percepción, quiero invitar a nuestra invitada, una experta, Jessica Jaramillo. Jessica nos acompaña hoy para hablar precisamente de estos temas, Luis Felipe. Queremos preguntarle a ella de qué se trata la violencia, qué es lo que está pasando ahorita en los tiempos del COVID y que pues nuestros seguidores, las personas que nos están viendo en este momento, se animen a hacernos preguntas a estos temas que son tan cotidianos, tan sensibles. Si quieren, no contamos de quién se trata, hacemos la pregunta anónima, Steffi nos colabora en eso, pero hay mucha información alrededor de esto que queremos compartir. Jessica, bienvenida a nuestro programa. Mireya, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por algo sencillo, Jessica. ¿Qué entendemos por violencia intrafamiliar? Bueno, para poder entender la violencia intrafamiliar, primero hay que entender qué es familia. Y para poder entender qué es una familia, es entender que la familia es todas las personas que están unidas por vínculos naturales o jurídicos y fundando pues como una relación de existencia de amor, respeto, solidaridad y que se caracterice en la unidad de vida o destino, ¿cierto? Entonces esto nos dice que una familia son personas, padres, hijos, hermanos, incluso amigos o amigas que deciden convivir bajo el mismo techo y conforman una unidad familiar. Veíamos también, digamos que por fuera de cámaras antes de la transmisión, que tú nos compartías un mensaje que es supremamente poderoso, pero además reflexivo. Si nos da miedo estar con nosotros, ¿qué será la convivencia y compartir con el otro? Por qué no desarrollamos un poco también eso, que es lo que finalmente parece que nos lleva a la violencia intrafamiliar? Sí, ¿qué es lo que pasa con la violencia? Hay un asunto con la violencia que tiene que ver con las relaciones que establecemos con el otro. ¿Y qué es lo que pasa con el COVID o con el confinamiento en este momento? Y es que como seres humanos nos cuesta estar solos, nos cuesta conocernos, nos cuesta reconocernos. Y en las casas realmente no habitamos, es decir, pocas veces conocemos a las personas con las que vivimos, creemos conocerlas, creemos saber con quiénes vivimos y parece que no, parece que esas personas son un montón de desconocidos que se hacen insoportables cuando ya empezamos a pasar una gran cantidad de tiempo. Eso tiene que ver con muchos asuntos, con la desigualdad que se presenta en los roles familiares, también se presentan crisis económicas y pues por ese motivo la falta de tolerancia y la frustración que tenemos por eso, entonces empezamos a generar conductas de violencia. También el otro empieza a hacer unas demandas de tiempo, de espacio, que a veces ni siquiera conmigo lo puedo hacer. Entonces, por eso es que se maltrata al más íntimo, porque creemos que es un asunto de soportar, también tiene que ver un asunto con lo religioso. Somos un país en el que creemos que debemos estar con el otro para toda la vida. Y ese para toda la vida, entonces, ¿qué implica? O sea que en el fondo, digamos, hay un imaginario colectivo que se plantea que la violencia intrafamiliar son hombres pegándole a mujeres. Y tú lo Sí. acabas de mencionar ahorita con este componente y lo tienes que soportar toda la vida, ¿sí? ¿Cómo uno romper esa trampa? ¿Cómo salirse de ese círculo vicioso? Bueno, lo primero es entender que la violencia intrafamiliar no solo se da de hombres a mujeres, la violencia intrafamiliar se da entre todas esas personas que ahora mencionaba. ¿Qué es lo que pasa? Que la violencia intrafamiliar es más denunciada por las mujeres. Y a los hombres les cuesta aún denunciar, al hombre le cuesta, todavía sigue siendo sinónimo de burla cuando hace mención a mi esposa me maltrata, mi pareja me violenta. Y eso incluso lo podemos ver en las redes sociales. Si ven a un hombre maltratando verbal o psicológicamente, ni siquiera tiene que ser físicamente, a una mujer, se encienden las redes a castigar,
a demandar incluso al Estado qué es lo que está pasando, por qué no se hace nada con esto, frente a los hombres, que incluso hemos visto algunos comentarios y algunas imágenes de hombres que han salido diciendo fui maltratado, incluso en los entes de control no me escucharon, se burlaron de mí, y las personas también generan burla con eso. Entonces lo primero que tenemos que generar es vaciar es el mito de que los hombres son los maltratantes y las mujeres son las maltratadas. La violencia es ejercida por hombres y por mujeres. Acá hay un asunto del contexto y es frente a los roles y las funciones de ser hombre y de ser mujer. Ser hombre se ha caracterizado por ser el que golpea, el rudo, el fuerte, ¿cierto? El que no se deja de nadie. Ser mujer, entonces, se piensa que es la que se debe someter a todos estos vejámenes de los que quiera hacer el hombre con ella, o de que como es mi media mitad, mi media costilla, mi esposo, entonces debo siempre estar ahí. Y no, resulta que hay que establecer y restablecer nuevos roles y nuevas funciones para poder cortar ese círculo. A veces pensamos que es un asunto económico. A través de la historia anteriormente, eso era un asunto muy fuerte, pero ahora no. Ahora también hay unos asuntos de codependencia emocional que son difíciles de tratar, que requieren atención terapéutica y que también deben ser puestos en conocimiento de las autoridades para que puedan hacer la intervención necesaria dentro del contexto legal. ¿Hay alguna normalización, por llamarlo así, de la violencia, y esa normalización está asociada a lo geográfico? Uno escucha mucho que hay machismo en la costa, que al interior la gente entonces es más sumisa. O sea, desde tu experticia, que has trabajado todos estos temas y desde las mismas estadísticas, ya estamos enfermos como sociedad, que hemos normalizado la violencia intrafamiliar con esto que nos acabas de plantear. Bueno, la violencia intrafamiliar es un asunto social y en las diferentes comunidades se puede o no vivir de manera distinta, pero sí hay unos asuntos que son comunes y generalizados. ¿Qué pasa con el prototipo de la costa, por ejemplo? En la costa se dice que hay muchísimo más machismo por el que el hombre es el macho, y frente a eso hay un montón de mitos también que se generan. Pero no, realmente la violencia intrafamiliar ocurre en todos los contextos sociales, en todas las culturas y en todos los espacios. Lo que pasa es que la forma de intervención o la forma en que cada cultura ve e interviene esa violencia es distinta. Ok. Pues yo voy a aprovechar que tú eres experta, magíster en niñez y adolescencia, y incluyamos ese componente, los niños. La violencia intrafamiliar afecta a los niños, ¿sí? Cómo un niño se para dentro de un contexto violento, cómo se sale también de ese contexto, ¿qué pueden hacer ellos? Bueno, con los niños pasa algo bien interesante, y es que los niños nos enseñan todo el tiempo muchas cosas. Lo que pasa es que como adultos pensamos que no las sabemos todas, entonces nos cuesta muchísimo escuchar a los niños. Lo primero para entender y para darle trámite y proceso a esto es entender que los niños también tienen voz y voto y que son afectados por todos esos hechos de violencia que se presentan en el hogar. Entonces, ¿cómo el niño puede salir de ese contexto? Hay que empezarlo a escuchar, hay que empezarlo a vincular y a ser parte de lo que es la familia. Ahora, lo que pasa con la violencia intrafamiliar y en especial el asunto con los niños es un asunto muy nuevo todavía. Uno pensaría que lleva mucho tiempo y no. Es un asunto que es bien nuevo porque antes los niños no tenían ni voz ni voto, ¿cierto? Entonces, a partir de todas las modificaciones que se han hecho con el Código de Infancia y Adolescencia, eso le ha permitido al niño tener un lugar distinto en la familia, y eso ha permitido que se movilicen los roles y las funciones para poder salir de ese contexto violento. Perfecto. Voy a llamar a Stephanie. Steffi es la persona que está haciéndole el seguimiento a nuestras redes para ver si tenemos preguntas. Steffi, estaba leyendo yo ahorita en los comentarios que tenemos preguntas sobre este tema para Jessica.
Sí, aprovecho para mandarle también un saludito a los estudiantes de Antioquia que están ahí bastante pegaditos viendo a la doctora Jessica. Y aprovecho pues para hacerle esta pregunta que nos hace una de nuestras estudiantes y es ¿cómo se puede manejar la violencia intrafamiliar entre hermanos? Interesante. Sí, lo que pasa es que ahí hay que diferenciar dos cosas, cuando los hermanos son adultos y cuando los hermanos son menores de edad, ¿sí? Cuando los hermanos son adultos y viven bajo la misma unidad doméstica, el trámite de violencia intrafamiliar se da igual dentro de comisarías de familia, en fiscalía, y ahí lo primero que hay que trabajar y en general con todas las familias es un asunto de comunicación. Con los hermanos particularmente, los hechos de violencia no son asuntos aislados o hechos nuevos. Son asuntos que vienen a través del tiempo y de los años que no se han corregido y de conductas también aprendidas generalmente de un contexto violento. Ya, cuando el niño es menor de edad, los hermanitos son menores de edad, ya el trámite también es distinto. Primero, porque hay que mirar cuál es el rol y la función de los adultos ahí. Segundo, hay que revisar todo el contexto familiar y social en el que el niño está vinculado y de por qué está empezando a tener este tipo de conductas. Con los niños, este tipo de conductas se pueden minimizar, incluso se pueden erradicar y se pueden enseñar formas de relacionarnos de manera distinta. Con los adultos sí requiere un trámite diferente. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Steffi. Seguimos ahí conectados para el resto de los temas. Jessica, ¿dónde te podemos ubicar si alguno de nuestros seguidores o nuestros estudiantes, cualquier miembro de la comunidad americanista quisiera contactarte ya para consultas directamente o para profundizar sobre estos temas? Claro que sí, me pueden contactar al número de celular 300-347-7971, ese es mi WhatsApp, a través de Mesane Salud Mental Integral, la página de Instagram, de Facebook y también en el canal de YouTube, también hay mucha información. Toda la información de violencia intrafamiliar, trámite, frente a niños, niñas y adolescentes, pareja, familias y demás, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jessica. Siempre hablar con los expertos le da a uno tranquilidad porque estos temas hay que abordarlos desde diferentes perspectivas. Te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Feliz tarde. Que estés muy bien.